dice el PLD y el Partido Reformista insisten en señalar la vulnerabilidad del voto y del conteo manual. Mira, el uso de la nueva tecnología de Sander está basada en la fortaleza de la democracia. Tú sabes que aquí ha venido las dudas permanentes de que si el voto que yo emitió el ciudadano sea contado o no contado, es un problema permanente tanto de la Junta Central Electoral como de los partidos políticos. Los partidos políticos hacen su conteo, hacen su elección, muchas veces amañado, para poder postular candidatos para que el ciudadano elija de manera libre ese voto. Pero ese voto debe ser contado tal y como fue emitido. Aquí se dice que el algoritmo que se utilizó, el algoritmo aquel que se utilizó para poder ganarle la convención que hizo el Partido de la Liberación Dominicana a Leonel Fernández, hubo una serie de violaciones, que se vulneró la democracia, que se vulneró la democracia interna de ese partido, provocó también que en el 2020, para las elecciones municipales, también existieran estos problemas. Hasta el punto que colapsaron. Colapsó colapsó la elección, pero además de eso, aquí en el 18, me parece, o el 19, fue comprado, en la gestión, no, antes, en el 16, fueron comprados las maquinitas de transmisión electrónica, que fueron ahora desechas por esta Junta Central Electoral. La compró cuando estaba, ¿quién era? Roberto Rosario. Fueron descartadas por esta Junta y también por la anterior, en la cual cada voto se emitió voto a voto y se contó voto a voto, excepto lo que era la transmisión por el escáner que se mandaba. Yo creo que la Junta Central Electoral debe centrarse bien, ver que ese software que será utilizado para las próximas elecciones del 2024 sea aprobado por todos los lados como se hizo en las anteriores, pero que cada voto que se emita por un ciudadano sea contado, porque ahí es donde está la fortaleza de elegir y ser elegido, que son un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Yo pienso, yo no sé, fíjate que la Corte Constitucional estableció que el voto electrónico es inconstitucional. Sí. Porque la Constitución establece que el voto debe ser directo, presencial y directo. Exactamente. Sí. Entonces, por vía de consecuencia, aunque los que integran la Corte Constitucional favorezcan el voto electrónico, la Constitución dice eso. Sí. Y por vía de consecuencia ellos tenían que fallar en función de lo que dice la Constitución de la República. Yo pienso que aquí estos gobiernos autoritarios e irresponsables, como fue el caso del pasado gobierno, han hecho mucho daño y han creado muchas anomalías para ellos imponer su criterio y esas cosas. Pero yo pienso que por eso es que yo creo que las leyes en términos electorales y de partido tienen que ser fuertes, que los partidos tienen que ponerse de acuerdo, crear un marco legal fuerte que impida que los gobiernos de turno asalten el sistema electoral con ello de beneficiarse. Aquí todo el mundo sabe que en las elecciones del 16, se asaltó el sistema electoral porque Danilo quería ganar con más del 60%, porque Juan Bosch ganó con el 61% y él quería ganar, y él quería demostrar que él había sido más líder que Juan Bosch y que quería superar la votación que Juan Bosch había obtenido. Y para eso distorsionó el sistema, llegó al 57% y hubo que ponerle los votos pero la oposición, como ganar con un 62 y ganar con 57 la misma vaina, dejó eso así. Pero todo el mundo sabe que aquí hubo una distorsión del sistema electoral para imponer el criterio de Danilo Medina. Y que se agregan porcentajes. Sí. Entonces, el tema del software, desde que se empezaron a organizar las elecciones,
aquí hubo del 20, empezó una crisis. Y fue cuando la Junta de entonces decidió que el software con el cual se iba a organizar el proceso sería fabricado aquí. O no sé si la palabra es fabricado como una cuestión de sistema informático, de ¿no? sistema informático. Son desarrolladores informáticos. Ajá, yo no sí. sé si la palabra es fabricar o armar, no sé. Pero el software anterior había sido un software que la República Dominicana había adquirido si no me falla, creo que fue Microsoft. Con Microsoft. Y fue vulnerado y fue sustituido por una pendeja que crearon aquí, empresas de aquí, que no tenía incluso garantías. Pero además de eso, la Junta de entonces también se negó a que a ese software se le hiciera una auditoría. Y eso creó una crisis, un debate y un problema. Y el país iba de crisis en términos electorales. Después vino el lío ese de las elecciones del 19, que mencionaba Aurelio hace un momento, el proceso interno del PLD, donde se torcieron todos los mecanismos de prudencia y de control para imponer una realidad, para el gobierno entonces imponer una realidad. Y eso llevó al país entonces a una crisis que de hecho partió el principal partido del sistema en ese entonces. Lo partió en dos y entonces hubo otra debacle y ese partido va por el mismo derrotero del Partido Reformista y del PRD, producto de una crisis política. Entonces, yo pienso que el principal compromiso con el sistema político de este país, con el sistema electoral, lo tienen son los propios partidos políticos, porque el negocio de ellos es ese. Los partidos son las empresas para administrar el Estado. Y los que dirigen los partidos son los que deberían de tener un mayor compromiso con que las cosas se hagan bien, porque eso de distorsionar el sistema, de componer las instituciones para beneficiarse, eso le puede beneficiar en un momento, pero después le perjudica, como le pasó al propio PLD, que el grupo dominante se benefició en el 19, pero después en el 20 destrozaron el sistema político porque se cayeron las elecciones de febrero. Y entonces esas elecciones hubo que hacerlas 2 meses después. Y el gran perdedor fue ese partido. O sea, ellos distorsionaron el sistema electoral del país para beneficiarse, pero después esa misma distorsión les afectó. Yo creo que la democracia debe respetarse, claro, empezando desde la comunidad, desde los partidos políticos y lógicamente el Consejo Arbitral, que nosotros podemos decir lo que es la Junta Central Electoral, que debe garantizar, crear confianza y garantizar de que cada voto emitido por cada ciudadano sea contado y que si yo elegí a Alexander Pérez, que sea candidato, por ejemplo, a diputado en su pueblo, y que Alexander Pérez sea el candidato, que él cuente que con ese voto le fue contado, que 100, 200, 1000, 5.000 o 50.000, pero que sea contado. Aquí el voto electrónico, por ejemplo, está cimentado desde su creación, que eso viene de los años 2002, creo que 2009, 2012, que se quiso implementar el voto electrónico de manera tal que usted llega a la máquina, vota y su voto sale, pero la transmisión de ese voto emitido hacia la parte, la parte central o el centro de cómputo nacional, ahí donde está la duda de los partidos políticos y de muchos ciudadanos. No es que yo quiera que el voto venga voto a voto contarlo, pero aquí somos ¿cuántos? 4 millones de votos, distribuidos
en 300 y pico de Junta Central Electoral a nivel nacional, lo que hay que hacer es bajar lo que es el tiempo de votación, es decir, que la gente vaya a votar, en lugar de hacerlo en 8 horas, que vaya en 6 horas y que se cojan 3 horas si es necesario por el escrutinio y que se cuente voto a voto. Y que la transmisión se haga en la hojita completa, donde te firmen todos los delegados, que se emita que esa mesa electoral ganó tal o ganó cual fulano por la cantidad de votos firmado por todos los delegados, y que esa transmisión sí se puede hacer y que se valide próximamente o oportunamente en cada Junta Central Electoral que se haga, y que eso se vaya directamente a un resultado final. Y nosotros no tener la zozobra que ocurrió en febrero, o la zozobra que ocurrió en otro proceso pasado, de la cual tú no sabías quién ganó a días de haber hecho la elección de ese proceso electoral. Yo creo que hay que hacer esa simbiosis, pero la parte fundamental que yo entiendo que la Junta debe concentrarse y discutirlo con los técnicos principales, que tienen buenos técnicos en la parte informática, es con los partidos políticos. Los partidos políticos, aunque la gente lo critique, está cimentada la democracia en la República Dominicana. Nosotros tenemos los partidos que son los que hacen las leyes, son los que van al Congreso. En el Congreso no van empresarios que no sean avalados por partidos políticos, que son los que hacen las leyes. Al Poder Ejecutivo, el presidente, no va ninguna persona que no sea presentado por un partido político. Por lo tanto, los partidos políticos tienen la responsabilidad de velar de que cada voto que se emita por uno de sus candidatos postulados les sean contados y que no se vulnere el derecho a la libertad de elegir y ser elegido que tenemos todos los dominicanos. Sí, yo pienso, mira, aquí en el Diario Libre hay un trabajo muy bueno de la buena amiga Yamali Rosario, que ella dice que los delegados de los partidos revolucionarios, de la Liberación, Fuerza del Pueblo y Reformista Social Cristiano y otra, mencionas otra entelequia más ahí, que yo no sé para qué Yamali incluye esa entelequia ahí, que lo que son comerciantes de la política. Y dice ella que esperan poder realizar una revisión minuciosa del software que usará la Junta para cotejar las actas de votación. Yo pienso que ese es un tema que la Junta Central Electoral debería de discutir con los partidos. ¿Quién, lo del software? Sí, sí. Discutirlo con los partidos, que los partidos participen en la elección de la empresa que va a hacer la auditoría al software, o que va a elegir el software. Y que tenga ahí con ellos. Exactamente. Que cree confianza. ¿Cuál es no, que no hay nada. Porque la Junta Central es buena. No, yo creo que sí. Yo creo que no. El actual equipo de la Junta Central Electoral, yo creo que es bueno. Pero lo que yo digo es, si no hay nada que esconder, que participe todo el que quiera. Sí. Incluso que inviten a gente de la sociedad civil. Sí, sí. Que inviten a FIJUN, que se preocupa mucho por esas cuestiones institucionales, porque participación ciudadana yo no sé si desapareció. No existe. Eso me dicen. Yo lo pregunté a Sonia. Son mis amigos. Yo lo pregunté a Sonia Díaz, mi amiga. Y están invitados, que era a principios de este año. Eso ellos. No se desapareció. No. Entonces, dice el delegado del PRM que cuando la Junta presentó la metodología a utilizar para el cotejo de las actas de votación, el PRM observó en procura de lograr mayor eficiencia y proteger el voto entre la sugerencia del partido oficial, figura que se pueda verificar el código fuente del software. Recordó que el PRM está de acuerdo con la decisión de la Junta para que el voto y el conteo de los mismos se haga de forma manual. No es que no estén de acuerdo, ya hay una sentencia. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional. De la Corte Constitucional que establece que el voto electrónico es inconstitucional, porque es verdad que la Constitución, y todo lo que hemos estudiado algo en este país sabemos, que la Constitución dice que el voto es directo, abierto, que yo qué cosa, personal. O sea, que de hecho habría que modificar la Constitución para quitar esa parte, o
o acondicionarla a los nuevos tiempos. Sí, sí. Por eso ese tipo de cosas, en ese tipo de cosas, la Constitución debería ser ecléctica, no cerrada. No, Porque es que ya con la cuestión esta del desarrollo tecnológico, sea más flexible. exactamente, hay cosas que ya que se van quedando atrás. Es decir, para no esperar a un mes para tener resultado final si ganó o no ganó tal o cual diputados. Sí. Pues, para decirte un diputado X, porque el presidente, ya tú sabes, hay 4 o 3 que son los que van a terciar con la posibilidad, que son el propio presidente, aunque no lo haya dicho, pero se han ido trabajando con eso, Leonel Fernández, que se eligió él mismo ya, y la convención que hizo hace tiempo el Partido de la Liberación Dominicana en octubre pasado. Digo hace tiempo porque la campaña supuestamente empieza el 1 de octubre de este año, según la ley que está operando ahora. Entonces, de esos 3 candidatos se va a saber qué pasa. Que los candidatos a senadores que se van a competir, por lo menos 2 o 3 por cada provincia, la gente va a saber a tiempo quiénes son los ganadores, porque son pocos, igual con los presidentes. Pero los diputados que tú vas a presentar, por ejemplo, cada partido, por circunscripción o por provincia, va a presentar una cantidad X de diputados, que ese conteo se haga también rápido, que se haga abierto y se haga transparente. Porque no es lo mismo tú votar por una cantidad X, invertir, como son la inversión que compran ahora los diputados y senadores, y todo eso también los alcaldes, que le compran los votos, en las narices de las propias autoridades, tanto de la Junta Central Electoral como de las autoridades civiles y militares que están ahí. Le compran todos los votos para llegar a ser X o tal posición electiva, que es algo que nosotros entendemos que tarde o temprano debe ser controlado y castigado. Aquí hay una cantidad de diputados y senadores que es a fuerza de papeleta. Tú sabes que A los que le llaman logística, ustedes, ¿verdad? Sí, los problemas en América Latina son como comunes, porque en una de las elecciones este año pasado, yo vi que el principal debate era de que habían comprado votos. Sí. Y aquí todavía ese es un debate de que compran el voto y que montan un queso que compre el voto y que compre voto. O sea, en América Latina. Sí. Se reparte la logística del día de... Exactamente. Y menciono el caso de la compra de votos porque vi la semana pasada, si no me falla la memoria, que hablaban que en la modificación a la ley electoral se va a contemplar la sanción a los delitos electorales. Sí, Yo tengo entendido que en las elecciones del 20 apresaron a alguien, no recuerdo a quién, que lo apresaron en comprando votos. Y con cédula. En plena actividad, sí. Y yo no sé qué pasó, en qué paró eso. En nada, lo soltaron igualito. Exactamente. Las medidas cautelares que está pensando colocar en la ley no resuelven nada. Ahí voy porque la Junta, una de las quejas de la Junta con la modificación a la ley electoral que se está haciendo, es que no se ha puesto sanciones a los delitos electorales. Y yo pienso que eso es básico. Una ley que no tenga consecuencias a su violación, todo el mundo la coge de relajo. De relajo. Entonces, los partidos no están en eso, de ponerle sanciones a los delitos electorales. Y yo creo que eso, porque hoy lo comete uno, mañana lo comete el otro, pero ellos viven como el refrán este que decía mi abuelo, mamá, dile puta antes que te diga. Sí. O sea, pues, hoy comete uno los delitos, pero ellos saben que mañana es el otro que lo va a cometer, y entonces no quieren ponerle sanción a los delitos electorales porque ellos saben que ellos van a violar la ley. O que han tipificado los delitos electorales en lo que son tachaduras, lo que son la violación del voto, pero es tan delito electoral aquel que te compra los 100 votos a 2.000, 3.000, 4.000, hasta 5.000 pesos, como aquel que te tacha una numeración para colocarte el 0 o el 1 de delante o detrás. Como sucedió ya. Como ha sucedido, o se ha denunciado. Yo creo que esos delitos electorales deben tipificarse y castigarse, pero no con medidas cautelares, con medidas reales.
que se le pueda colocar a una gente por violación el pago de 10, 15, 20, 50, 100 salarios mínimos, que le duela el bolsillo, y si por lo menos preso, que sea sancionado, que dentro de las sanciones está no poder participar en actividades electivas por tantos periodos consecutivos, por tantos periodos. Vamos a una breve pausa.